¿Preparados para el invierno? Bueno, pueden aprovechar la línea de calefacción de Ensuta y hacer que tu casa esté mucho más calentita y más cómoda. Recordá, todo en calefacción lo tiene Ensuta. Estufas a supergas, radiadores, calientacamas y hasta aires acondicionados. Ensuta toda una vida contigo. Bien, retomamos. Panelistas, opiniones. Estuvimos picando bastante durante la tanda. A ver. No podemos dejar de decir que lo que hablamos fuera, o sea, nos dejó picando a todos porque la verdad que este sincericidio colectivo que estamos haciendo nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro hablar en código y el lenguaje bueno, que es familiar para todo el mundo, que es familiar para el televidente. Y en eso, no voy a hablar en nombre del panel, pero estoy seguro que en nombre de todos te lo agradezco, porque nos vino bárbaro. Sobre todo eso que hablaste recién de que hay situaciones en la vida real que están por fuera de la explotación, por fuera de la prostitución, y donde tal vez haya un poco de prostitución en algunas relaciones, de gente que se une por intereses económicos. Es otra forma de prostitución. Yo, como panelista, te lo agradezco que lo hayas dicho en televisión. Pero quería ir al tema de la trata de personas. Me dejó muy preocupado el hecho de que existan 7.000 whiskerías, o como se le llame, en todo el país, y que haya por lo menos casi 300 que pertenecen a una sola persona. O sea, la sospecha de una cosa organizada. Yo no digo que haya trata, pero casi que tiene que haber algo organizado en cuanto a una red de prostitución que funcione con algunos parámetros cuestionables, existe. Entonces, digo, el delgado límite que hay entre el mundo real y el mundo ideal. El mundo real es el mundo de la norma del 2001 que tanto cuestionamos, pero que en ese momento sirvió, porque cada norma jurídica, por ejemplo esta que legalizó la prostitución en el 2001, de alguna manera sirvió para ponerle fin a una era que era la era del SIDA. O sea, estaba muy descontrolado todo el tema y había que ponerle una norma jurídica que lo regulara y que cuidara o protegiera determinados intereses. En este momento era la higiene de las personas y regular esa actividad. Me parece que 20 años después, esta sociedad nos debemos la obligación tal vez de repensar esa norma y cambiarla. Entre otras cosas, en el mundo de lo posible, en eso que dijiste tú, tal vez cambiar las edades como límite, y lo tiro como duda hacia el resto del panel y hacia ti. A ver, eso de cambiar el límite que propone los 21, ¿no? Claro, desde la perspectiva de la defensa del típico explotador de que, ay, no sabía que era menor, bueno, ahí ya no te vas a confundir, ¿no? Porque 21 ya no te vas a creer que una de 14 es de 21. ¿No? Ese error no lo vas a cometer. ¿Puede pasar por ahí? A ver, hemos hablado de tanto, esto nos interpela como sociedad, nos marca una tremenda reflexión sobre cómo abordamos el tema de la sexualidad. Hay que distinguir lo que son delitos. Hay una delgada línea entre aquellos que son mayores de 18 años y consienten tener un acto sexual. Obviamente, esa persona que está consintiendo ese acto no comete delito. Ahora, si existe antes de los 18 años, y ahí viene la madurez sexual. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente a los 18 años la persona está madura sexualmente? Como vienen nuestros jóvenes de hoy, nuestros jóvenes potenciados... Pero perdón, anda a decirle a una chiquilina hoy de 16 que lo ideal sería que tenga relaciones sexuales después de los 21, o de los 18. Digo, te va a mirar como si sos astronauta. No, bueno. Yo estoy hablando de el consentimiento. Y justamente el consentimiento. Estoy hablando del consentimiento de quien lo hace y consiente en la libertad de su cuerpo y va y tiene un acto sexual voluntario por plata. Mayor de 18 años no es delito. Está vinculando a la plata. ¿Bien? Mayor de 18 años no es delito. Ahora, lo que digo es, realmente la madurez sexual de una chica que tiene 18 años es la suficiente, está más potenciado. Yo creo que hoy tenemos una madurez sexual antes de los 18 años. Esto no significa justificar o dejar de interpelarnos como sociedad en los delitos, si la operación Océano. En vez de ir hasta los 21, tú irías para abajo. Yo creo que... Y por otro lado, por un carril separado, va la educación, la protección del Estado, la intervención más temprana. Políticas concretas, públicas sobre educación sexual, pero yo creo que aumentar la edad no sería la solución. Yo creo que existe incluso a los 16 años o 17 años
una madurez sexual en algunos casos distinta de otros casos. Bien, ¿qué pensás, Ale, sobre ese punto concreto, 18-21? Bueno, no tengo mucha opinión, quiero ser honesto, sobre ese tema en particular, porque me parece, sin tratar de decir que no sea importante, me parece que quizás nos pueda contribuir a quitar foco de la esencia del asunto, que creo, a intuición lo digo, que no está exactamente en el límite de la edad. A mí me parece que en el fondo acá lo que estamos viendo es, en este plano, donde está lo sexual incluido, pero podríamos aludir a otros asuntos que no necesariamente tienen connotaciones sexuales, acá vemos que un derecho es vulnerado y ningún derecho es avasallado, ninguna forma de abuso es perpetuada si no tenemos a dos actores fundamentales, el abusado y el abusador. Y el abusador logra su objetivo porque tiene determinada dosis de poder que el abusado no tiene. A mí me parece que tenemos que trabajar desde esa perspectiva, en las distintas formas de poder que justamente el poderoso, por saberse tal, se concede derechos a perpetrar el abuso. Porque en realidad, acá no estamos viendo si la muchacha tiene o no tiene madurez, que no significa esto que no debamos trabajar en esa dirección. Estamos viendo que alguien se concede el derecho de acceder a un cuerpo joven simplemente porque tiene formas para pagarlo u obligarlo, ya sea en el ámbito familiar, obligarlo, o en el ámbito fuera de la familia, pagándolo. Ese es un asunto que me parece que es el que tenemos que abordar, porque si no, otra vez podemos caer en la tentación siempre vigente de creer que los responsables son las víctimas. Virginia. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta de 18 a 21 años, me parece que está bien, primero, plantearlo, dudarlo y estudiarlo, y que el resultado derive de los estudios que se realicen. A mí me parece, igual que Diego hablaba, por ejemplo, de la madurez sexual, y me parece que esto va más allá de madurez sexual. Creo que no se trata solamente de ser consciente y de elegir tener una relación sexual, sino también ser consciente de que se está vendiendo el cuerpo y que es distinto. Entonces, no es solamente, bueno, eso, no es solamente consentir una relación sexual, que bueno, que lo puede consentir en una relación de pareja. Tú hablabas también de eso, Victoria, de los adolescentes, plantearles que no pueden tener relaciones. Claro, porque no se olviden que hay todo un discurso, además, del derecho sobre el cuerpo. Sí, de libertad, Sí, pero derechos sobre tu cuerpo que, a ver, vos llevarlo hasta los 21, porque te lo puede también usar como argumento una chica de 18, ¿no? O hasta una chica de 17. Claro, pero por eso digo, me parece que, lo que quiero decir es que me parece que esté bien que sea en base a estudios que se haga, y por otro lado que me parece que va más allá de la madurez sexual. Creo que requiere una madurez de muchas más cosas, de tomar conciencia y además cómo eso puede condicionarla de alguna manera a futuro, y yo no sé si a esa edad pueden ser capaces de considerar todos los efectos que eso puede tener y todo lo que puede condicionar en su vida futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo otro que decía Alejandro, de pensar también desde la perspectiva abusado-abusador, creo que esto, como decía Diego, nos interpela a todos, pero nos interpela que muchas veces ante estos problemas, ¿no?, que nos golpean de frente y fuerte, uno plantea, bueno, hay que hacer cambios normativos, que el sistema judicial, y esto va mucho más allá del sistema judicial. Creo que es una realidad que la sociedad tiene que enfrentar y reaccionar de otra manera. Y ahí tenemos un problema que es intrínseco de la sociedad, que está en las raíces y que está muy adentro nuestro, que es hasta cultural a veces, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, de la Operación Océano, me ha pasado escuchar gente que justifica a los adultos que incurrieron en estos delitos y que al contrario los ponen a ellos como víctimas diciendo, bueno, no, estas mujeres, ¿cómo no van a ser conscientes? Les hicieron una cama. Entonces, si esa es a veces el pensamiento, la forma de razonamiento que existe desde la sociedad a veces, ¿no? Y de alguna manera se está también avalando, digamos, esas conductas, se están protegiendo de alguna manera esas conductas y entonces se está amparando esa violación de derechos de menores de edad que además, siendo menores, yo creo que están en una situación de muchísima más vulnerabilidad, que tienen que ser mucho más protegidas, ¿no? Karina, ¿qué pensás de estas opiniones que han surgido por acá?
Bueno, con respecto a lo de la maduración sexual, yo lamento decirte que he conocido varones que se han sentido gay toda la vida y optaron a los 50, 60 años recién visibilizarse gay. Así que lo de la maduración sexual también coincido en que no. Con respecto a lo de la conciencia, los estados de conciencia están realmente avalados en aquellas personas que tienen una calidad de vida, ¿no?, que le ayudó a que su hipotálamo se desarrolle de la forma que tiene que ser. Pero cuando hablamos de gurisas pobres, la mayoría no llega a eso. Entonces, lo que tiene como factor guía es la capacidad de supervivencia en torno al grado de riesgo que perciba. ¿Ah? Entonces, desde ahí ya arrancamos con la balanza. Con déficit, sí, exacto. Totalmente. Ahora, cuando hablamos del exceso de poder, ahí es donde está el meollo del asunto. Pero cuando hablamos del exceso del poder, todos nos quejamos de esto que pasa, pero muy poca gente se revierte los hábitos de lo que implica la transversalización del patriarcado en nuestras vidas, ¿no?, y la forma de vivir las masculinidades, ¿no?, que desarrollan todos los individuos. Pero Karina, entonces, pero ojo con el patriarcado en esta circunstancia que venimos a analizar hoy. El patriarcado explica una cantidad de cosas transversaliza montones de y una cantidad perdón, una cosa es el abuso. En el tema de trata, la persona que está siendo investigada y principal implicada es una señora, es pero una ¿qué mujer. tiene que ver que sea una señora? Entonces, ahí el patriarcado se diluye hay mujeres un poco. que son más patriarcas que el patriarca. Existe, pero se diluye un poco. Sí, la figura del patriarca es una mujer, pero ojo, creo que me parece que es mejor lo que decía Diego, llevarlo para el lado del abuso de poder. Pero, a ver, este tipo de reflexiones nos lleva entonces a decir, si no nos ponemos de acuerdo en este panel, en este debate, en esta interpelación social que nos hacemos, bueno, eliminemos y digamos que la prostitución es ilícita. Entonces, digamos que tenemos que abolir, o sea, la legalidad de la prostitución y ahí sí, como sociedad, establecer... Alfredo García, el otro día siguiendo la línea del panelista Alfredo García, que decía, bueno... Entonces, acá, si entramos en la delgada línea de discusión, de acá para allá es delito, de acá para allá no es delito, y como sociedad... Pero así no funciona, discúlpeme. Pero para mí no... ¿Así no funciona el derecho? ¿De acá para acá es delito y de acá para acá no es delito? Pero lo que Bueno, por eso la pregunta mía fue, tal vez los 18 es una edad cuestionable. Puede ser menos o puede ser más. Vic, siempre va a haber una aquí para acá y una aquí para acá, ¿no? Sí, Siempre va a haber arbitrariedad en el trazado de la línea, digamos. Si no para algunas estamos veces. en la... En vez de arbitrariedad hay moralidad en el trazado de la línea. ¿Sabes que algunas personas preguntan, bueno, acá se están dejando siempre de lado las figuras, claro, de la madre y del padre, pensando en la génesis de estas historias, ¿no? Porque, como lo planteabas tú. Ahora, visualizar al núcleo familiar, porque hay que entender que hay muchos casos diferentes. Por supuesto que puede estar la historia de la madre y el padre perversos que explotan ellos mismos, además de haber abusado de ella, la hacen trabajar como niña, ¿no? Esos horrores existen, pero es distinto O los el padres caso. que les dan todos y los dejan a sus hijos encapsulados en un aparatito así, presa del grooming. Pero no podemos generalizar los casos. Hay que analizar la situación caso a caso. En chicas pobres, chicos y varones pobres, en chicos y varones ricos, donde también mujeres que por el poder o estar en una buena posición económica también hacen lo mismo que en lugares de recursos económicos más difíciles. Ocurre en toda la sociedad y hay que analizar el caso concreto en particular. Si ocurre un delito de abuso, bueno, allí el Estado tiene que caer con todo. Ahora, entrar a analizar la delgada línea de si para un lado es delito, que obviamente hoy está así marcado, y para el otro no es delito, entrar a interpelar esas situaciones nos tendría que llevar a decir, bueno, terminemos con este tema y todo abolir la prostitución. Y sacamos el tema de la prostitución lícita. Que, ojo, incluso hay algunas personas que creo que no, Alfredo García, un panelista compañero nuestro, es de la teoría que todo el tema se termina cuando no exista más la prostitución. Pasará lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Claro, sí, las meterán presas. Somos 12.358. ¿Qué hace con 12.358 la jaula la loca del CONCAR? Bueno, por eso que lo que hablamos del Yo no estoy hablando de meterla presa, estoy hablando de la interpelación social. Pero no podés terminar con una práctica que viene desde Lilith hasta acá.
Sí, el mundo de lo posible versus el mundo de lo ideal. Por eso que yo sigo defendiendo la norma del 2001, con todos los defectos que tienen, tuvo la virtud en ese momento de atender una situación puntual. Creo que llegó la hora de hacerle algunas modificaciones, de ayornarla a esta realidad. Creo que lo que pasó en estas últimas semanas sobre la explotación de los menores no solo nos interpela a todos, sino que va a cambiar las reglas de juego de ese horrible mercado que hay allí. Y nos obligaría o obligaría, en este caso a los legisladores, a cambiar también las reglas de juego normativas. Yo recuerdo hace muchos años, y respecto de algo que decía Karina, que no solo hay que verlo por el lado de las jovencitas, sino que también de los jovencitos, que por un insuceso de este tipo a nivel familiar o a nivel del barrio. Conozco un caso, apelo a la memoria de todo el mundo, que es el famoso caso del Bambino Veira en Argentina, respecto de aquel chico que teóricamente él abusó y que después se convirtió en una transexual que se prostituía, Malena Candelmo. O sea, ese es un caso emblemático de cosas como tú lo señalaste recién, o sea, de cómo el abuso a nivel familiar o a nivel del barrio puede derivar en un destino ya trágico, inapelable para una persona y le cambia definitivamente el destino de esa persona. Pero no todos los casos se pueden aplicar en una generalidad como que parten del abuso a nivel familiar. Hay una cantidad de casos que es por descontrol de los padres, es por una cantidad de situaciones de vida en los que los padres no tienen ningún control sobre sus hijos, o tal vez, como decías tú, por mala educación, por consentirlos demasiado, por una cantidad de cosas. Y acá es donde se iguala, seas VIP o seas pobre, la que por ambición o codicia también decide vender su cuerpo para obtener cosas materiales. También está ese escenario, ¿no? En todo caso, eso sería fruto de una decisión de la persona. Exacto, ¿verdad? siempre pensando en otra edad, ¿no? Pero cuando estamos hablando de trata, estamos hablando de mujeres que no están ejerciendo la prostitución porque les guste. Estamos hablando de mujeres. Mezclamos los temas. Estamos hablando de mujeres que son cooptadas, son obligadas o de alguna forma son llevadas a ser prostituidas ¿Cómo puede ser esto de las sin sacar beneficios para ellas en nada. Perdón, Victoria, y perdón, Karina. Pero a mí me gustaría insistir sobre un asunto sobre el cual cada vez que abordamos estos temas vuelve a aparecer. Estamos, por supuesto, en condiciones de discutir si debe o no ser la prostitución legal. Como en otros lugares sí, en otros lugares no. Hay distintas prácticas. Acá lo es. Desde el año 2002. Pero lo que quiero decir es que ante casos de abuso sexual infantil, introducir este tema, en el mejor de los casos, dificulta la comprensión de la gravedad del primero. Porque en realidad acá estábamos hablando de abuso y explotación sexual infantil. No lo vinculemos a la prostitución, porque de alguna manera estamos diciendo, algunos deliberadamente y otros, por supuesto, sin tener esa intención, que entonces el victimario tuvo esa conducta fruto de que la prostitución es legal. Y todos sabemos que pagar sexo para jóvenes, adolescentes, menores de 18 años es delito, más allá de la discusión que tengamos con la prostitución. Es inevitable, es invariable. Siempre que se trata de estos temas, siempre aparece el discurso de que, bueno, esto es por culpa de la prostitución. No, esto es por culpa de abuso del poder. Ay, gurises, cálmense, porque cada vez que digo esto, ustedes dicen acá nadie dijo. Yo estoy hablando, el Uruguay... Pero venimos a hablar de la whiskería de el Uruguay, eso es prostitución. Tranquilos, pero... Es así. Pero, Juan, o sea, inevitablemente tuvimos que ir a ese tema. Yo lo que estoy diciendo es que la red, la operación Océano, no ocurre porque la prostitución tal por cual. Es porque una manga de personas poderosas vinculadas al poder económico, al poder político y al poder judicial abusaron de niñas y adolescentes. Y hasta que no lo queramos ver con esos ojos, vamos a decir Gregre, pero no vamos a decir Gregorio. Poderosos y no poderosos. En el relato de los que están detenidos son personas que están sometidas a una investigación criminal. Algunos son comerciantes de menor entidad y otros de mayor entidad, pero están sometidos a una investigación que hoy ni siquiera hay una acusación y que está en proceso. Y acá nadie ha justificado el delito. Eso forma parte de la Fiscalía y del trabajo que está llevándolo en forma reservada
cosa que me parece bien porque es una forma de protección de las víctimas y es para preservar incluso la propia investigación que lo hace la Fiscalía, no para preservar la identidad, porque la identidad de las personas en la Operación Océano ha sido libremente promocionada por las redes sociales. Bien, podemos ir a lo de Guichón. Me impresiona bastante el tema trata concreto. ¿Es normal que haya extranjeras trabajando? Gracias por eso. ¿Es normal que haya mujeres extranjeras trabajando en whiskerías? En el interior pasó a ser normal hace poco. Cuando en la capital se empezó a saturar el mercado y comenzaron a las rivalidades entre las redes que ya estaban por los terrenos, entonces empezaron a desplazarse. Bien. Hasta donde te conste, ¿no? Por presidir la red justamente Otras. Por presidirla no, por hacer el monitoreo desde hace 7 años, el monitoreo y el mapeo de todas las localidades de 15 departamentos del país, No, supongo que en es lo el que trabajo hay de Otras. oferta, Sí, claro. oferta de trabajo sexual. Bien. Claro, me refería a eso, ¿no? Presidirla implica hacer el No, trabajo. porque muchas de mis compañeras no se meterían en nada de esto. Ah, a ver, ¿cómo? No, te trae muchos problemas meterte en esto. ¿Porque les arruinas el trabajo? No las dejan entrar a trabajar, ¿no? O saben que están vinculadas a nuestro grupo y no las dejan entrar, o las hostigan, o les mandan mensajes diciéndole lo que pasa acá queda acá, cosas así. Entonces digo, muchas veces digo, las que dicen que pelean contra la trata, lo hacen con las teclas, porque si lo hicieran de verdad, perdón, cuidado que no lo harían mucho. ¿Qué sería una movida necesaria, fundamental, que puede dar una política de Estado, de una Primero, política pública? fortalecer el Poder Judicial, extrapolarlo, sacarlo de Montevideo, llevarlo a las localidades, trabajar con la gente en las localidades, porque hay mucha gente que dice, no, esto acá no pasa, esto pasa en la tele. ¿No? Educar mucho más. Uruguay está teniendo un proceso de tráfico interno de personas que es descomunal, porque las grandes urbes ya están copadas por los narcotraficantes, entonces los accesos son muy violentos y pierden mercancía, por decirlo así. Bien. Por otro lado, creo que leí en una entrevista que hacía referencia a que si se pudiera revertir el escenario, y es decir, que finalmente no sean trabajadoras sexuales siempre teniendo que trabajar para alguien, también eso podría colaborar, sea una whiskería, o sea, ¿no? Pero ¿y eso cómo sería? Dándole a las trabajadoras sexuales, cambiando la norma. Esta vez la oferta del trabajo sexual, validada por el Estado, está en manos de terceros, ¿no? Que se ponga que el ejercicio de trabajo sexual se dará de forma única y personal a quien ejerza trabajo sexual, ¿no? Y no tendrá que estar en tal o cual local para poder ejercerlo, ¿no? Que se abran líneas de crédito como se le abren para gestionar algún otro tipo de cosas, porque estamos hablando que Uruguay tiene una ley que jurídicamente nos hace sujetas trabajadores. Claro. ¿Tá? Entonces estamos hablando en este marco jurídico, no me traigan ni el marco de la Argentina ni el marco de Estados Unidos, estamos hablando de Uruguay. Uruguay tiene un marco en el que lo que estoy planteando es jurídicamente correcto. ¿Sabes? Bien, ¿qué opinan sobre eso? Perdón, no quería interrumpirte. Total. Y yo lo que diría, como te decía, hay 12.358 personas y según hace 722 ingresos anuales. Al registro. 722 ingresos anuales. ¿Está? Ahora, cuando se vaya la nebulosa del COVID, que el nivel de desempleo es enorme, ¿está? Cuando vayas a la calle, te van a encontrar, las que somos profesionales, trabajadoras sexuales, nos vamos a encontrar con un mar de mujeres, jefas de hogares que se quedaron sin trabajo, o eran sustento, o vivían de algo, ¿no? Yendo a oferta de trabajo, ¿no? Sin ser trabajadoras sexuales, ofertando prostitución, pero sin conocer las normas del mercado, quedando a la merced de quien realmente domina el mercado, que es el cliente. Como todas las realidades tienen su propia interna, sus propios conflictos de intereses, ¿no? Mirá. Yo quería hacer una pregunta respecto del registro de abusadores sexuales. ¿Qué opinión tiene sobre el tema? ¿Cómo me la metiste? Eso lo hablamos, eso era atrás de cámara y está filtrando información vos.
No, que le decía que no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, porque Uruguay es muy chico. Ah, pero ¿quién te entiende, Karina? Es muy chico y el poder adquisitivo de los pocos que se puedan mandar las cagadas va a ser superior a los pobres que no... no te sirve de nada seguir metiendo pobres presos. Pero un abusador sexual, ¿ah?, es un peligro no solo para la que está vinculada al mundo del trabajo sexual, es un peligro para cualquier chiquilina. Un abusador sexual no se convierte en un abusador sexual de un momento para otro, lleva un proceso. Exacto. Entonces volvemos a lo mismo, hay que educar para... Pero eso es independiente, Karina, la educación es transversal a todo. No es independiente, no es independiente. No, mientras tanto, ¿qué haces? ¿No No lo es registrás? independiente. Cuando vos lo educás en el respeto al cuerpo del otro, a la Karina, sexualidad, a la vida plena de la sexualidad, Sí. ¿no? En montones de cosas Está que no va a clarísimo, hacer. pero es como en todo. La educación es transversal a todo y es clave en todo y en eso hay que trabajar siempre. Te digo que pero en algunos se el perdieron. mientras tanto, en el escenario concreto de abusadores sexuales, un registro es garantía para chiquilinas, para varones, para mucha gente, no solo vinculado a la trabajadora Bueno, sexual. si hacen un registro de violadores, que hagan de esto que tienen denuncias por violencia doméstica. Hacemos un registro... También se ha planteado más de una vez. Un registro Se ha planteado, equiparado. Está planteado, si el método del registro sirve para que existan menos delitos, bienvenido sea. Por eso yo estoy en la posición contraria. Yo creo que si el método que se aplica en Estados Unidos de establecer un registro de aquellas personas que son abusadores o que están o que son violadores, ese registro va a permitir que la franja de delitos disminuya. Si ese método sirve, bienvenido. Pero el registro por el registro sí, por sí solo, no creo. Si el registro viene con una batería de cosas que trabajen sobre ese violador, violentador, lo que sea, me parece bien. Pero un registro, por llevar un registro, es como la libreta del almacén. No, el registro va a significar... Como la solución mágica, Karina, o sea, no se Karina, plantea ni como solución mágica ni como solución única, sino Empecemos como a una trabajar, medida empecemos más a educar a algún dentro ahora. en este intento que existe, ¿no? De a uno, por favor. Claro, de empezar a responder de alguna manera o reaccionar dentro de lo que se pueda contra esta realidad. Y yo en eso coincido, sí, con Diego, que me parece que es una medida que puede ayudar para disminuir el delito y además, porque muchas veces lo que se habla es que el registro también ayuda a evitar que personas que hayan cometido abuso, abusadores, estén en cargos o posiciones que signifiquen contacto con otros niños, adolescentes y por lo tanto potenciales víctimas. Entonces, también prevenir de alguna manera esa exposición de más niños y adolescentes. Claro, pero pasás a obligarlo a que la persona que violentó y esto directamente la tenga que matar. No solamente que la viole, es aberrante que la viole, que la estupre, pero el grado de violencia que va a ejercer para que no cuente, que no es matarla, la penetrará, la violará y la matará. No lo saca del registro. Va a seguir en el registro y además como asesino, o sea, no entiendo el punto. Pero no va a estar como violador, va a estar como asesino. Vamos al punto porque tenemos que despedirla y necesitamos... Claro, es que tiene tantas puntas este tema, es tanto lo que de verdad... Perdón, que me No, viajo. sos divina, Karina, escucharte es de verdad un placer y además realmente son áreas en las que honestamente hay mucho todavía por aprender y entender de cómo funcionan Tendrían que las invitar a cosas. mis compañeras. Hay un lote de compañeras que en realidad si tuvieran un espacio como esto en los pueblos, ¿no? Si no las escupieran, podrían decir tantas y tantas cosas, porque ya te digo, hay miles de trabajadores, cientos de trabajadoras sexuales y cientos de formas de ver el ejercicio de trabajo y cada una de las posturas. Sí, porque yo me imagino que acá lo más doloroso debe ser ver cómo se sientan en un parlamento... Hablar de nosotras y nosotras. O opinamos desde afuera que tenemos otros trabajos y legislamos sobre el trabajo de... Entiendo que es muy, muy delicado todo, de verdad lamento que sea así, pero bueno, mientras hablemos, se ponga sobre la mesa, veamos que se actúa, también eso es alentador.
Será hasta pronto. Vamos a ver cómo evoluciona ambas investigaciones, Océano y lo de Guichón y lo de Salto. Yo ¿De acuerdo? te voy a robar 5 segunditos para un chivo, Dale. porque voy a estar Sí, hasta el sábado decime. recolectando alimentos no perecederos, ropa, para las compañeras en el interior. ¿Y dónde juntas? Voy a estar en el Zonal Aguada, que es en Avenida Graciada y Tajes. Todo es bienvenido y tenemos una cuenta en Hábitat que es en el colectivo 109493 con el que compramos las garrafas y las verduras para las compañeras. Estamos muchas de nosotras sin trabajar. Las compañeras que ayudamos son compañeras que no tienen ni proxenetas, son todas jefas de hogar y no reciben ni BPS ni asignación. Bien. Son 330 compañeras de un total de 651 que solicitamos ayuda al MIDES. Bien. Bien. Digo, solicitamos ayuda porque si bien yo recibo la subvención por estar aportando al BPS, si mis compañeras no están cubiertas, yo tampoco. ¿Puedes repetir la cuenta? La cuenta es 109493 y voy a estar hasta el sábado de 10 a 14:30 en la sede del PIT-CNT recibiendo las donaciones que quieran. Es todo muy bienvenido, o si lo doy 17 a 19 si no puede. Karina Núñez, presidenta de Otras, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, de verdad. Gracias a ustedes. Vamos a cambiar, queda tanto por hablar de esto, ¿no? Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para retomarlo.